Si todos están atentos, podemos arrancar con el régimen internacional de la familia. Y si les parece, denme un segundo que los quiero proyectar. Si les parece, hacemos la evaluación primero que nada de la clase de ayer. Nada, la dejamos para el final. Empezamos con la clase y dejamos para el final lo de la clase de ayer, nuestro juego del Kahoot. Y entonces arrancamos proyectando y analizando ya la lección del día de hoy. Solo con eso vamos a ir con un poquito de retraso, pero no importa. Como les dije, vamos muy bien de tiempo por ahora con el desarrollo de nuestras clases, con lo cual nos va a dar tiempo a hacer los repasos oportunos. Bien, lo primero, vamos a hablar del régimen internacional de la familia o de las relaciones que se dan en el ámbito familiar. Esto incluye, por supuesto, desde un primer punto, el matrimonio como tal, ¿vale? Y a partir de ahí las relaciones que se puedan ir generando también entre padres e hijos. ¿Sí? Las demás relaciones que también se pueden ir dando en ese marco. Pero hoy vamos a arrancar con el matrimonio. Sí les voy a pedir que por favor mantengamos en silencio nuestros micrófonos y como siempre pueden interrumpir, hablar, levantar la mano, lo que sea, para poder ir revisando. Les voy a pedir, lo primero que nada, que alguien me ayude el día de hoy también con la lectura para que no sea monótono y yo les voy a ir explicando lo que vamos haciendo. Como siempre, vamos a centrarnos en las disposiciones normativas. En el día de hoy vamos a ocuparnos principalmente de el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 y el Código Civil. Serán nuestros textos de referencia, ¿no? Textos normativos de referencia. El programa empieza con la definición de qué es el concepto de familia o de matrimonio a nivel internacional. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuándo un matrimonio será internacional? Y supongo que la respuesta, si tenemos en cuenta las definiciones que veníamos desarrollando en las primeras lecciones, no puede ser otra que aquel matrimonio que tenga algún elemento extraterritorial. Entonces, le planteo, por ejemplo, a Adriana Alcaraz. Adriana, ¿podría darnos algún ejemplo de un matrimonio con elemento internacional o con elemento extraterritorial que lo convierta en un matrimonio objeto de nuestra materia? Adriana. Sí, claro que sí, profe. A ver. Utilizando el ejemplo de mi sobrinito de la vez pasada, no sé si se acuerda de la licencia de conducir. Sí. El papá de ese adolescente está casado con una polaca. Se casaron en Nueva York. Creo que ahí se dan todos los... las condiciones. Sí, sí, correcto. Estamos hablando de un paraguayo o una paraguaya casada con un polaco cuando el matrimonio se celebró en Nueva York. Es correcto, ¿verdad? Sí, un paraguayo casado con una polaca. Sí. Fue celebrado en la ciudad de Nueva York. En Nueva York, correcto. Y hoy día viven en Paraguay. Exacto. Hoy tienen su domicilio en Paraguay, correcto. Muy bien. Ese es un matrimonio que efectivamente tiene elementos extraterritoriales y que por tanto es un matrimonio objeto de nuestra materia. Tiene más de un elemento fuera de lo que sería el ámbito territorial paraguayo, sola, única y exclusivamente. Con lo cual, al tener algún elemento, esa relación, en particular, hablando de este matrimonio, es ya un matrimonio internacional. Por supuesto, las posibilidades son infinitas, pero con este ejemplo ya tenemos claro que podemos avanzar.
¿qué es lo que tenemos que definir cuando nos encontramos en presencia de este matrimonio internacional? La primera cuestión es si ese matrimonio como tal existe, ¿sí? ¿Y por qué es importante determinar si un matrimonio existe a la luz del ordenamiento jurídico nacional? Porque a partir de ahí se pueden derivar o se derivan consecuencias jurídicas. Las primeras se dan entre los mismos esposos, que pueden ser las consecuencias que generan las obligaciones personales y las obligaciones de tipo patrimonial, es decir, generan relaciones de tipo personal y relaciones de tipo patrimonial. Esas son las dos primeras consecuencias, podríamos decir inmediatas, de que exista un matrimonio como tal, es decir, de la existencia y validez de un matrimonio. A partir de ahí, también, aunque también se podrían dar fuera del matrimonio, lógicamente, se pueden derivar otras relaciones que tienen que ver ya con los hijos. Al mismo tiempo, también el hecho de que exista un matrimonio válido puede tener o tiene consecuencias en el ámbito de las sucesiones, por ejemplo, dependiendo del régimen aplicable a las sucesiones, que ya lo estudiaremos en su momento también. Pero sí es importante destacar que el hecho de que se considere que exista ese matrimonio, que se considere válido ese matrimonio como tal, entonces efectivamente tenemos que concluir que genera derechos y obligaciones. Entramos en el primer punto y lo vamos a hacer de la mano del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. En este marco, ¿quién me ayuda hoy? Voy a leer yo, profe. Perfecto. Gracias, Juana. Artículo 11. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en que se celebra. Sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiese celebrado en uno de ellos cuando se haya afectado de alguno de los siguientes impedimentos. A. Falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimo 14 años cumplidos en el varón y 12 en la mujer. B. Parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o ilegítimo. C. Parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos. D. Haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice, para casarse con el cónyuge supérstite. Y E. El matrimonio anterior no disuelto legalmente. Correcto. Muy bien. Voy a hacer una pregunta que la voy a ir planteando en la medida que vayamos leyendo, pero que ya empezamos ayer. Si nos centramos en esta primera parte, tenemos que decir cuál es o cuáles son los supuestos contemplados en esta norma. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma y la existencia y validez del mismo. Correcto, esos son los supuestos, es decir, cuando preguntamos si una persona tiene o tuvo capacidad en el momento de celebrar el matrimonio, esa respuesta la vamos a encontrar siguiendo esta norma, ¿vale? Esta norma busca darnos respuesta a eso. Y la siguiente pregunta es, ¿esta norma con estos supuestos es una norma material o es una norma de conflicto? Norma de conflicto. ¿Por qué, Nadia? Porque dice que se va a regir por la ley del lugar, remite a la otra norma del Correcto. lugar en el que se celebra. No tiene una respuesta directa inmediata a la cuestión. No dice, por ejemplo, la capacidad de las personas para contraer matrimonio internacional se define por estos criterios. No está diciendo eso, correcto. Y ahora paso al segundo párrafo que estoy señalando en este momento. ¿Esta es una norma de conflicto o es una norma material? Sin embargo, los estados signatarios no quedarán obligados a reconocer. Juana.
Material, porque ahí especifica que, o sea, si es directo o cómo se diría que es específica lo que dice ahí sobre los impedimentos. Correcto. Es decir, aquí realmente lo que se contempla es la posibilidad de que la norma, bueno, fijémonos, ¿vale? Tiene dos etapas, es como un proceso en cascada, con una norma de conflicto que dice que la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la existencia, la forma, la validez del acto, se rigen por la ley del lugar donde se celebra. Entonces, la ley del lugar de celebración regirá también la cuestión de los impedimentos. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Pero un segundo párrafo dice que con independencia de esa ley, ya se establecen algunos impedimentos de los cuales los estados no estarán obligados a reconocer si el matrimonio se hubiera dado saltándose alguno de estos impedimentos que se establecen como norma material, ¿vale? Es decir, la falta de edad de algunos de los contrayentes requiriéndose como mínimo 14 años cumplidos en el varón y 12 en la mujer, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, existiese en la ley del lugar de celebración del matrimonio la posibilidad de contraer matrimonio sin tener en cuenta, o sea, a ver, con una edad inferior a estas determinadas en la norma material, y ese matrimonio se pretende hacer valer en otro estado signatario, ese otro estado no estará obligado a reconocer ese matrimonio sobre la base de esta disposición. Y cuando dice no quedarán obligados, no significa que suponga también una prohibición expresa, sino que dependerá de cada uno de los estados signatarios. Pero efectivamente, esta que estamos señalando es una norma material. Muy bien, Juana, muchas gracias. Podemos pasar al artículo 12. Artículo 12. Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto afecta a sus relaciones personales se rigen por las leyes del domicilio matrimonial. Si los cónyuges mudaren de domicilio, dichos derechos y deberes se regirán por las leyes del nuevo domicilio. Pregunta. Cuando hablamos de los derechos de los cónyuges respecto de sus relaciones personales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por supuesto. Sí, pero ¿qué, por ejemplo, podría caber dentro del marco de derechos que tienen que ver con las relaciones personales? Trabajo, ¿Cómo? ¿Trabajo? sí. ¿Por qué trabajo, Walter? Estamos hablando de las consecuencias. A ver, fíjense lo primero, les decía yo, ¿vale? Para tener una secuencia más o menos cronológica de cómo se podrían dar naturalmente los acontecimientos. La capacidad es un elemento anterior o una cuestión anterior al matrimonio, es decir, tengo que tener capacidad para contraer el matrimonio o para celebrar cualquier otro acto, pero tengo que tener capacidad en particular aquí para celebrar el matrimonio. La forma del acto tiene que ver con el momento en que voy a celebrar el acto, cumplir con los requisitos formales del lugar de celebración. La existencia y validez del matrimonio son las primeras consecuencias, es decir, el matrimonio existe en tanto y en cuanto lo celebré sin ningún impedimento, gozando de capacidad para hacerlo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, en este caso, del lugar de su celebración, y una vez que existe ese matrimonio como tal, vienen los siguientes aspectos. El primero, derechos y obligaciones que se derivan del matrimonio. Y esos derechos y obligaciones, como les decía, tienen básicamente dos aspectos. Uno, los derechos y obligaciones de tipo personal y los derechos y obligaciones de tipo patrimonial. Aquí estamos en los primeros aspectos. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones que, por ejemplo, de conformidad a qué se podría estar refiriendo, a qué tipo de derechos, a qué tipo de obligaciones se podría estar refiriendo? Aunque la definición de esos derechos queda claramente definido también aquí, se rigen por la ley del domicilio matrimonial, ¿vale? Pero ¿a qué tipo de derechos y a qué tipo de obligaciones se están refiriendo? O se podría estar refiriendo, o podría estar dentro de este marco. ¿Podrían ser las herencias, qué sé yo, préstamos o cosas así, doctor?
No, estas O serían legado. cuestiones de tipo patrimonial. Estamos hablando de derechos y obligaciones personales. Cuando uno contrae matrimonio, a ver, algún casado o casada. ¿Quién está casado en el grupo o casada? Yo, pero me estoy divorciando. Bueno, ¿cuáles son tus obligaciones de tipo personal con tu esposa? No patrimonial, Pre- personal. Prestar asistencia, estar en las buenas y en las malas, Muy bien. eh, Es la estar con definición, ella, convivir bajo el mismo techo, qué sé yo. correctísimo, muy bien, Mario. A esas obligaciones personales son las que se está refiriendo este artículo 12, ¿vale? Este artículo dice que esas obligaciones y más, y dependiendo ¿de qué? De la ley del lugar del domicilio conyugal, ¿vale? Es decir, el contenido de esos derechos y obligaciones personales vendrá definido primero por la ley del lugar del domicilio, ¿sí? Y la forma en la que se pueden ejercer también, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. No son los mismos derechos ni las mismas obligaciones o la misma forma de esas obligaciones personales, por ejemplo, en lugares donde se admite el matrimonio poligámico que donde se admite el matrimonio monogámico, ¿sí? Ahí ya podemos notar que pueden existir algunas diferencias, ¿sí? Bien, las primeras consecuencias entonces del matrimonio desde el punto de vista jurídico y dadas por esta norma, que es una norma de conflicto, vienen referidas a la ley del domicilio conyugal. ¿Qué significa esto? Y aquí les voy a tratar de llevar de la mano de casos prácticos. La compañera nos había señalado antes el caso de un matrimonio, de una paraguaya con un polaco celebrado en Nueva York y que hoy están domiciliados en Paraguay. Ese es el ejemplo. Yo les planteo las preguntas sobre este matrimonio. ¿Cómo tenemos que verificar, a la luz de qué ley tenemos que verificar la capacidad para contraer ese matrimonio? La de Nueva York. La de Nueva York, correcto. Y la verificación de si ese matrimonio se celebró formalmente y es válido. La de Nueva York también. Muy bien, Nadia. ¿Y cuál es el régimen o cuál es la ley que rige el régimen de derechos y obligaciones personales de ese matrimonio? La de su domicilio, que sería la de Paraguay, porque estaban viviendo acá. Claro. Y Nadia, te hago una pregunta. Cuando contrajeron matrimonio, ¿dónde constituyeron su domicilio conyugal? En Nueva York, no sé. En Nueva York, sí. Entonces, el régimen, Adriana nos contestó ahí. Adriana, ¿qué ibas a decir? Que fue en Nueva York, que constituyeron domicilio en Nueva York primeramente. Claro, entonces, y estuvieron ahí un tiempo, ¿no? Y luego, no porque hayan decidido cambiar su domicilio conyugal por una cuestión que tenga que ver con el matrimonio, que no sería lo corriente, lo normal, sino seguramente, no sé, tomaron la decisión por cuestiones, qué sé yo, no sé, Cuestiones laborales. Laborales, vamos a Paraguay por la razón que sea, y una consecuencia de eso es cambiar el domicilio conyugal. Pero ¿qué es lo que establece a este respecto el tratado? Primero, que es la ley del domicilio conyugal la que rige las relaciones personales, los derechos y obligaciones de tipo personal. Y también prevé la situación de qué pasa, como en este caso de nuestro matrimonio entre la paraguaya y el polaco, de que cambiaron su domicilio. La consecuencia está establecida en el segundo párrafo, que es: el supuesto es el cambio. ¿Qué ocurre cuando se da el cambio? Y la respuesta es que los derechos y obligaciones se regirán por la ley del nuevo domicilio, es decir, cambia. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que durante una temporada los derechos y obligaciones personales se rigieron por la ley del Estado de Nueva York. Y por otra temporada, que es la actual, se rigen por la ley Paraguay. ¿Qué significa esto? Que en el cambio de uno a otro pudieron haberse dado pérdidas o ganancias de derechos u obligaciones. ¿Es correcto o no? Sí, profe.
Sí, efectivamente se pudieron haber dado. Sencillamente por el hecho de que las normas que rigen los derechos y obligaciones personales son o pueden ser diferentes. Por supuesto que también pueden ser iguales o pueden ser muy similares, pero lo cierto es que al existir una cierta posibilidad de diferencia, también tenemos que admitir la posibilidad de que esos derechos y esas obligaciones mutan, cambian. Artículo 13, si podemos seguir, por favor. Artículo 13. La ley del domicilio matrimonial rige a. La separación conyugal, b. La disolubilidad del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. Muy bien. Dice, aquí la redacción es diferente, ¿vale? Porque se podía haber dicho sencillamente la separación conyugal o la disolubilidad del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró, se rigen por la ley del domicilio matrimonial. ¿Está? ¿Esto es una norma material o es una norma de conflicto? Material. ¿Por qué, Mario? Porque directamente da una solución al conflicto, doctor, no es que remite a otra ley. ¿No? ¿Quién más dijo material? ¿Alguien dice que es una norma de conflicto o no? Una norma de conflicto sería, profe, Yo también porque pienso así. el B dice la disolubilidad del matrimonio siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el cual se celebró. ¿Y si nos ¿Podría quedáramos ser? solo en el A hasta aquí? ¿La ley del domicilio matrimonial rige la separación conyugal? Ahí podría ser material. ¿Por qué material, Juana? Porque dice, o sea, especifica directamente. Ah, no, no sé realmente. Me puse a dudar ahora. Juan, Profe, remite a la ley del domicilio matrimonial, entonces es De de conflicto. conflicto. es una norma de conflicto, sí. Es una norma de conflicto. Todo el conjunto es una norma de conflicto porque es solo una cuestión de redacción que a lo mejor les lleva a la confusión, pero es como plantea Nadia. Al final, lo que tenemos que ver es la estructura. ¿Cuál es el supuesto? El supuesto es la separación conyugal, ¿vale? Ese es el supuesto. ¿Y cuál es el punto de conexión? ¿O existe algún punto de conexión? Sí, es la ley del domicilio conyugal. Y la consecuencia es que ese derecho es el que va a definir finalmente la separación conyugal o la posibilidad de la separación. O las cuestiones que tengan que ver con la separación, ¿vale? Y cuando se habla de separación, se habla de separación sin divorcio, o sea, tenemos sin extinción del vínculo y por eso se habla en el inciso B de la disolubilidad del matrimonio, es decir, del divorcio vincular, ¿vale? Y dice que también la posibilidad del divorcio se rige por la ley del domicilio conyugal, pero sin embargo tiene una referencia expresa y lo establece como una norma imperativa que, si bien es cierto o si bien se pudiera dar el caso de que como consecuencia de haber cambiado de domicilio, haber establecido el domicilio en un estado en el que se admite el divorcio, si no se admite divorcio en el estado, en el país en el cual, como dice aquí, ley del lugar en el cual ese matrimonio se celebró, entonces no se podrá admitir o no se podrá llevar a trámite ese divorcio. Y la pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿por qué se establece este tipo de límite? Pues un poco teniendo en cuenta la época en la que se redactó, tengan en cuenta que estamos hablando en 1889, finales del siglo XIX, en el que, como les señalaba yo en clases anteriores, todavía existía una fuerte incidencia o una fuerte preeminencia de los conceptos ligados al derecho internacional privado que vienen del derecho internacional público, como serían, por ejemplo, el de la soberanía. Entonces, el hecho de que el ordenamiento jurídico bajo el cual se celebró el matrimonio
prohíba la disolución es de alguna forma un reconocimiento de esa soberanía. Sin embargo, si entramos en la profundidad de lo que implica el matrimonio como tal, que es una relación entre particulares en el que el Estado actúa únicamente para darle la cobertura legal, pero que si reconocemos que las consecuencias de, por lo menos de tipo personal, de ese matrimonio se rigen por la ley del lugar del domicilio con independencia del lugar en que se celebró el matrimonio, parece también lógico que la disolubilidad del matrimonio se rija por la ley de ese domicilio. Pero insisto, esta disposición tiene su razón de ser en el hecho de que se dictó en 1889 y evidentemente habría que tomar en cuenta estas consideraciones. Lo cierto es que la ley del domicilio matrimonial es la que va a regir la separación y también la disolubilidad del matrimonio de conformidad con las estipulaciones del Tratado de Montevideo de 1889. Si seguimos y analizamos otros aspectos y vamos al siguiente que tiene que ver con los aspectos patrimoniales, vamos a ir a el artículo 40 del Tratado de Derecho Civil Internacional. Adriana, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta en cuanto Sí. al artículo 13 todavía. Sí. Cambiando un poco el escenario de nuestro matrimonio internacional. No sé en qué país exactamente se admite la... ¿Cómo es que dijo hace rato? ¿Poligamia se dice? Poligámico. Poligámico, ok. Sí. Profe, pero ponerle que una paraguaya vaya, se case allá. En Marruecos, por ejemplo. En Marruecos, exacto. Venga a vivir a Paraguay y no sé, el marido se fue y se casó otra vez en Marruecos porque eso está permitido allá. Sí. Y yo me quiero divorciar porque yo no estoy acostumbrada, porque yo no acepto esa... Sí. ¿Cómo se dice? Eso, ¿verdad? Entonces, ¿no sería esa una causal porque está permitido allá? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál de los matrimonios es el que queremos disolver con el divorcio? El primero. El mío, claro, el mío. Yo paraguaya soy la que no acepto. Vale, entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿ese matrimonio es válido o no? El primero. El primero es el válido. Es válido. Acá en Paraguay Entonces, no. Aquí en Paraguay, sí, eso. es válido. O sea, el ordenamiento jurídico paraguayo le puede dar consecuencias a ese primer matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Sí, Y por tanto, se podría tramitar un divorcio. sí. Entonces ahí no habría problemas. La cuestión se complicaría en un escenario diferente, que sería el siguiente. Si estamos hablando del segundo matrimonio que queremos, por ejemplo, inscribir en Paraguay o del cual queremos entablar una demanda de divorcio. ¿Por qué? Porque ese segundo matrimonio, no sé si hubo algún intento en la jurisprudencia, pero con mucha seguridad, seguramente no podría ser inscrito porque sería contrario al orden público. ¿Vale? Y al no poder inscribirse, no se le daría efecto en Paraguay y por tanto tampoco se podría tramitar un divorcio en Paraguay, porque el matrimonio no existiría como tal, a la luz del ordenamiento jurídico nacional. Pero el primer matrimonio, planteado como estás planteando, Adriana, sí se podría tramitar el divorcio en Paraguay. ¿Vale? Vale, gracias, profe. Ajá. Bueno, vamos a entrar a introducirnos en las cuestiones que tienen que ver con los derechos y obligaciones derivados del matrimonio en cuanto a las cuestiones patrimoniales. Empezamos con las capitulaciones matrimoniales. Si seguimos con la lectura, por favor. Ok. Vale. Título 11 de las capitulaciones matrimoniales, artículo 40. Las capitulaciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlas y de los que adquieran posteriormente, en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de su situación. ¿Sigo? Sí. Artículo 41. En Bueno, defecto de... Juana, dame un segundo para Sí. no pasarnos. Aquí, Sí.
el supuesto. Estamos hablando de las capitulaciones matrimoniales. ¿Esta es una norma de conflicto o es una norma material? Una norma de conflicto. No, material. De conflicto sería, profe. A ver, empecemos. Material con, creo que fue Francisco, dijo material, ¿verdad? Sí, profe. Material, dijo. Francisco, ¿por qué es material? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente, Francisco. Ah, recién no me conectaba. Para mí es material, profe, ¿Por qué, Francisco? porque ahí te dice ya la solución. A ver, ¿por qué? Siempre que no está prohibido en el lugar de situación, te dice el profesor. El lugar de situación de los bienes. Sí, ¿Y cuál es la solución? dice que puede hacer todo lo que no está prohibido. Por eso yo pienso así. Ya, pero mi pregunta es, ¿cuál es el supuesto aquí? Bienes, los bienes puede ser. A ver, los bienes, correcto. ¿Qué bienes? Los Que tengan bienes el- del matrimonio. Sí, aquí dice, las relaciones de los esposos respecto de los bienes que tengan al tiempo de celebrarlas, ¿sí? O de los que adquieran con posterioridad, ¿vale? Estamos hablando de los bienes del matrimonio. Y estos se regirán por las capitulaciones matrimoniales. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? El acuerdo que hicieron entre ellos. Vale, Y esa sería la solución. esa sería la solución. O sea, vos considerás, Nadia, que también estamos hablando de una norma material. Sí. Muy bien, correcto. Correctísimo. Aunque esta norma material lo que sí establece es que existe la posibilidad de que las normas imperativas del lugar de situación de esos bienes impida de alguna forma el cumplimiento de esas capitulaciones. Correcto, ¿vale? Pero sí es una norma material. Dice que las partes o los contrayentes o los esposos pueden efectivamente suscribir capitulaciones matrimoniales y que esas capitulaciones matrimoniales son las que regirán respecto de sus derechos y obligaciones respecto de los bienes que tengan al momento de la celebración o con posterioridad, es decir, que rijan a partir de ahí. ¿Eso qué significa? Que él está dando valor a esas capitulaciones sin tener en cuenta cuál es el ordenamiento jurídico o sin remitir a un ordenamiento jurídico para dar validez o no a esas capitulaciones, por ejemplo, o al régimen de bienes que tenga. Artículo 41, Juana, por favor. Artículo 41. En defecto de capitulaciones especiales, en todo lo que ellas no hayan previsto y en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes, las relaciones de los esposos sobre dichos bienes se rigen por la ley del domicilio conyugal que hubieren fijado de común acuerdo antes de la celebración del matrimonio. Muy bien. Vamos a leer el siguiente artículo, por favor. Artículo 42. Si no hubiesen fijado de antemano un domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. Y artículo 43. El cambio de domicilio no altera las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio. Muy bien. ¿Cuál sería la regla aquí respecto de los derechos y obligaciones derivados de las relaciones patrimoniales entre los esposos en el supuesto que estábamos viendo antes, por ejemplo? No existen capitulaciones. La primera regla es: si existen capitulaciones, se rigen por lo que establecieron en las capitulaciones. Si no existen capitulaciones, entonces se rigen por... La ley del La ley domicilio. del domicilio Sí, conyugal.
esa sería en principio la regla, ¿verdad? Aunque lo que ocurre aquí es que también por los tiempos que corrían en 1889, se fija, a diferencia de las demás normas que venimos estudiando hasta ahora, se fija un momento puntual para la determinación de ese domicilio. Y se dice que se haya fijado, es decir, de común acuerdo, los contrayentes establecieron un domicilio conyugal. Y si no lo hubieran hecho, si hubiese fijado de antemano un domicilio conyugal, dice, lo cual habría que tratar de entender un poco a qué se refiere. Esas relaciones se rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio. ¿Vale? Estos casos realmente tienen que ver con aquellos supuestos en los que los contrayentes tienen domicilios diferentes antes de celebrar el matrimonio y antes de fijar un domicilio conyugal. ¿Sí? Pero además tiene un problema que seguramente será será de dudosa constitucionalidad, el que se establezca un punto de conexión como el domicilio de uno de los cónyuges, en este caso el del marido, como el que terminará rigiendo estos derechos. Sí, no sé quién quería hablar. Profe, te quería hacer una consulta. Sí, Walter. Respecto a lo que hace rato estábamos hablando, me surgió nomás una duda si iba a entrar en conflicto en el caso parecido al que estábamos hablando de un musulmán que se casa 2 veces en su país de origen, ¿verdad? Y viene acá y después sus esposas quieren reclamar propiedades que él adquirió acá. ¿Cómo se va a hacer la repartición si para nosotros no es normal que el caballero se haya casado con más de una mujer? ¿Y cómo A el ver, juez va a poder dirimir eso? Walter, no te pude seguir muy bien. Decime, por favor, ¿no sabes? Si la persona se casó, yo por ejemplo soy musulmán y me caso en mi país con 3 mujeres y vengo Sí, acá a vivir a Paraguay. Y si bien es cierto, acá en el Paraguay no se va a poder inscribir mis matrimonios, pero en algún momento yo llego a fallecer y mis esposas quieren abrir la sucesión porque compré propiedades acá. sí. ¿Cómo va a quedar ahí la solución jurídica para ese problema jurídico? Porque va a ser un problema porque para nosotros no es normal y no está admitido que la persona se case con más de una mujer. Sí. ¿Y cómo va a ser el juez para a quién le va a entregar los bienes que yo adquirí acá en la República del Paraguay? Si seguimos un poco la lógica de lo que veníamos planteando antes, si queda claro que el primer matrimonio no tendrá ningún problema para su reconocimiento, ¿vale? El segundo y el tercer matrimonio, yo no conozco de jurisprudencia al respecto, no sé si se planteó en algún momento ante los tribunales paraguayos, pero creo que los jueces terminarán diciendo que no se puede inscribir ese matrimonio, entonces el segundo y el tercero no podrán tener efectos en Paraguay, ¿sí? Una salida que podría tener el musulmán, pero solo respecto de los bienes y todo esto teniendo en cuenta que no haya conflictos posteriores entre las esposas, sería que pudiera disponer por testamento de la porción que le es posible disponer respecto de la segunda y tercera esposa. Y teniendo en cuenta además la vocación hereditaria de los hijos que pudiera tener, ¿no? Si hacemos un supuesto en el que no existen hijos, por ejemplo, y que solo existen esposas, por simplificar el problema, pero insisto, todo dependerá de cómo se plantee por parte de la segunda y tercera esposa, pero en principio la primera es la única que yo creo, por lo menos, insisto, no conozco casos en la jurisprudencia, pero creo que no se daría curso a la inscripción y al no darse curso no se podría probar la existencia y validez de esos matrimonios, ¿eh? Entonces, con la excepción de orden público, quedarían esos dos matrimonios y por tanto las cónyuges sin la posibilidad de reclamar la herencia. Con lo cual, realmente en una situación así, si toca ser abogado del musulmán, lo que correspondería es advertirle que busque soluciones antes del fallecer.
Ok, profe, muchas gracias. Nada. Bien, seguimos sobre las cuestiones patrimoniales. La regla entonces será el domicilio conyugal, aunque se hace referencia aquí en el artículo 41 que también se tendrán en cuenta las leyes del lugar de situación de los bienes. Estamos pensando aquí en supuestos en los que, aunque exista un domicilio conyugal, existe, por ejemplo, la posibilidad de bienes dispersos en diferentes estados, ¿sí? Eso quiere decir que las relaciones patrimoniales se regirán por la ley del domicilio conyugal, por la ley que se haya establecido ahí, por haberse establecido el domicilio conyugal en ese lugar, pero todo esto sin perjuicio de alguna norma imperativa que en la materia pueda regir respecto de bienes situados en otros estados. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Y una novedad importante, el cambio del domicilio, ¿sí?, no altera las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de las relaciones personales, lo que se da con las relaciones personales, cuando uno cambia, lo va cambiando de un domicilio a otro, de un estado a otro, el conjunto de derechos y obligaciones personales derivados del matrimonio también va cambiando de conformidad o en la medida que vaya alterándose por el nuevo derecho que rige esas cuestiones. Sin embargo, aquí el régimen patrimonial se fija de una sola vez, es decir, en un primer momento. Es aquel que fijaron de común acuerdo los contrayentes en un primer momento. Y aunque cambien de domicilio, ese régimen patrimonial no cambia. Vamos a suponer que alguien quisiera alterar esto. ¿Qué podría hacer para alterar esta situación? Alguien dice, no estamos conforme con el régimen patrimonial que nos rige, nos casamos en un estado, constituimos domicilio en ese primer estado y luego cambiamos de domicilio 3 veces, pero no estamos conformes con que nos siga rigiendo el primer domicilio conyugal, o la ley del primer domicilio conyugal. ¿Qué podrían hacer los cónyuges? No creo que sea divorciarse, doctor, pero no encuentro otra solución para volver a cambiar el domicilio. No se trata de cambiar el domicilio, Walter, pero la respuesta la podríamos encontrar en el artículo 40. ¿Sí? ¿Cómo? Dice, las capitulaciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto a los bienes que tengan al tiempo de celebrarlas, de celebrar ¿qué? Las capitulaciones, y que adquieran posteriormente. Es decir, si tienen bienes repartidos por diferentes lugares y quieren cambiar el régimen que inicialmente les estaba rigiendo, que era el régimen establecido por la ley del primer domicilio conyugal, por ejemplo, pueden, con unas capitulaciones en este momento, establecer cuál es el régimen que les va a regir. Y les va a regir desde ese momento todos los bienes que tengan, más todos los bienes que pudieran adquirir en el futuro. ¿Se entiende, Walter? Es decir, no es que cambian, no es que puedan alterar el domicilio porque el domicilio ya lo cambiaron. La cuestión con el artículo 43 es que el cambio de domicilio no altera el primer régimen. ¿Vale? Juana, ¿querías decir algo? Entiendo, doctor. No, y si iba a preguntar nomás, entonces tienen que ellos llegar a un acuerdo de hacer una capitulación matrimonial ya posterior al matrimonio, o sea, Así tipo, mismo, sí, correcto. ya, pensé que eso se hacía, no se podía hacer después, pero ahora ya sé. Sí. Hay que tener en cuenta que el artículo 40 no fija esa prohibición, ¿vale? O sea, no establece una prohibición de ese tipo, con lo cual tenemos que entender que está abierto a hacerse en cualquier momento. Profe, yo tengo una duda. Sí, Nadia. Yo tengo una duda. Entonces, la regla sería la ley del domicilio conyugal que fue fijado primeramente. Sí, correcto. Bueno. Y Eso la nomás. regla es que aunque cambie de domicilio,
ese derecho va a seguir siendo el que rige las relaciones patrimoniales. Que fue el primer domicilio Que fijado. fue el primer domicilio. Sí. Vamos a poner un ejemplo cambiando para hacer aplicable este tratado, ¿sí? Tengan en cuenta que este tratado rige entre Paraguay, Bolivia y Perú. Vamos a suponer un matrimonio celebrado en Perú de la nacionalidad que sea y fijan como domicilio Lima, primer domicilio. Si seguimos las disposiciones y no hay capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Pero se eligió de común acuerdo Lima, con lo cual la ley peruana es la que rige el régimen patrimonial. Luego se produce un cambio de domicilio a Paraguay o a Bolivia. Y aún así, a pesar del cambio, el derecho que va a seguir rigiendo será el derecho peruano. Pero si el matrimonio decide celebrar capitulaciones matrimoniales, un acuerdo sobre estas cuestiones patrimoniales, entonces les dejará de regir esto. ¿Por qué? Porque el artículo 40 reconoce la posibilidad y dice que a partir de la celebración les regirá y al futuro esas capitulaciones. ¿Me siguen, no? Sí, profe, Sí, está profe. claro. Vale. Podemos seguir, Juana, por favor, con la jurisdicción. Título 14 de la jurisdicción, artículo 62. El juicio sobre nulidad del matrimonio, divorcio, disolución y en general todas las cuestiones que afecten las relaciones personales de los esposos se iniciará ante los jueces del domicilio conyugal. Artículo 63. Sí. Serán competentes para resolver las cuestiones que surjan entre esposos sobre enajenación u otros actos que afecten los bienes matrimoniales los jueces del lugar en que estén ubicados esos bienes. Muy bien. Aquí las cuestiones personales, incluidas la nulidad del matrimonio, el divorcio, disolución, etcétera, se rigen por la ley se declara competente al juez del domicilio conyugal, siguiendo un poco el criterio que ya se venía dando en las cuestiones de tipo personal, ¿sí? Y también con las cuestiones que tienen que ver con la disolubilidad del matrimonio y la separación que vimos en el artículo 3, ¿vale? ¿Está bien? Y Sí. en el artículo 63 se establece que las cuestiones que surjan respecto de las cuestiones patrimoniales serán resueltas por la ley del lugar donde estén situados esos bienes. Si se fijan, el criterio, sin embargo, es diferente. No se establece que sean los jueces del primer domicilio conyugal, por ejemplo, establecido de conformidad con el artículo 41, sino que se deriva a los jueces del lugar donde están situados esos bienes. Es decir, en materia de bienes será competente los jueces del lugar de situación de los bienes y no de aquel juez que coincida, por ejemplo, con el ordenamiento jurídico que rija las cuestiones patrimoniales entre los esposos. Bien, si no tienen dudas al respecto, podemos pasar al Tratado de Montevideo de 1940, que les recuerdo rige las situaciones que se puedan dar entre Paraguay, Argentina y Uruguay. Juana, si no estás cansada, podemos arrancar nuevamente con el artículo 13. Vale, profe. Artículo 13. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y validez del mismo se rigen por la ley del lugar en donde se celebra. Sin embargo, los estados signatarios no quedan obligados a reconocer el matrimonio que se hubiere celebrado en uno de ellos cuando se haya viciado de alguno de los siguientes impedimentos. A. La falta de edad de alguno de los contrayentes, requiriéndose como mínimo 14 años cumplidos en el varón y 12 en la mujer. B. El parentesco en línea recta por consanguinidad o por afinidad, sea legítimo o ilegítimo. C. El parentesco entre hermanos legítimos o ilegítimos. D. El hecho de haber dado muerte a uno de los cónyuges, ya sea como autor principal o como cómplice para casarse con el cónyuge supérstite. Y E. El matrimonio anterior no disuelto legalmente.
Bien, aquí no me voy a detener mucho, sencillamente les voy a volver a mostrar rápidamente el artículo 11 y decirles que esencialmente nos encontramos con las mismas situaciones. Una norma de conflicto que regula la capacidad para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez del mismo, ¿eh? Y una norma material que establece algunos impedimentos específicos en los cuales establece que los estados signatarios no estarán obligados a reconocer matrimonios que se hayan celebrado a pesar de estos impedimentos, ¿vale? Con lo cual, las reglas básicamente es la misma y no merece la pena detenernos sobre este punto. Pasamos al artículo 14. Artículo 14. Los derechos y deberes de los cónyuges en todo cuanto se refiere a sus relaciones personales se rigen por las leyes del domicilio conyugal. Muy bien. ¿Sigo? Sí. Artículo 15. La ley del domicilio conyugal rige a. La separación conyugal, b. La disolubilidad del matrimonio, pero su reconocimiento no será obligatorio para el estado en donde el matrimonio se celebró si la causal de disolución invocada fue el divorcio y las leyes locales no lo admiten como tal. En ningún caso la celebración del subsiguiente matrimonio, realizado de acuerdo con las leyes de otro estado, puede dar lugar al delito de bigamia. C. Los efectos de la nulidad del matrimonio contraído con arreglo al artículo 13. Muy bien. El artículo 14, cuando hablamos de derechos y deberes de los cónyuges respecto a sus relaciones personales, se rigen por las leyes del domicilio conyugal. Sin embargo, aquí, ¿no les parece que falta algo? Una referencia por lo menos expresa. Ah, sí, no menciona lo de si se cambia de domicilio y todo eso, Claro. como en el otro. Pero tenemos que decir que, sin embargo, este artículo 14 tiene que ser interpretado en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno se hace es en el momento exacto. Dice, ¿cuáles son hoy, a día de hoy, mis derechos y mis obligaciones de tipo personal respecto de mi cónyuge? Y entonces, esta norma dirá cuál es tu domicilio conyugal. Si mi domicilio conyugal está en Paraguay, las leyes que regirán esas relaciones personales serán las de Paraguay. Y si cambio y me vuelvo a hacer la pregunta y en otro momento estoy en la Argentina, entonces serán las leyes argentinas. Con lo cual, esencialmente tenemos que interpretarlas de la misma forma, con el mismo alcance. Y si vamos al artículo 15, la ley del domicilio conyugal rige la separación conyugal, rige la disolubilidad del matrimonio, pero su reconocimiento, dice, no será obligatorio para el estado en donde el matrimonio se celebró si la causal de disolución invocada fue el divorcio y las leyes locales no la admiten. Básicamente la redacción, y les voy a mostrar, la redacción es la misma, porque aquí se refiere a la disolubilidad del matrimonio, que se rige por la ley del domicilio matrimonial, pero establece la excepción de que siempre que la causal alegada sea admitida en la ley del lugar donde se celebró el matrimonio. Y en la redacción que tenemos en 1940, básicamente lo que se dice es que su reconocimiento, es decir, se puede ya admitir el divorcio, es decir, se puede dar la posibilidad de la disolubilidad regida por la ley del domicilio conyugal, pero su reconocimiento, el reconocimiento de ese divorcio, si se hubiera dado, no será obligatorio. ¿Para cuál estado? Para el estado en donde se celebró el matrimonio, si la causal invocada fue el divorcio y las leyes locales no la admitiesen como tal, es decir, no se admite la disolubilidad en el lugar en el que se celebró el matrimonio. ¿Vale? Es decir, si se fijan en la redacción, en el primer caso, en 1889, la ley del domicilio matrimonial rige la disolubilidad del matrimonio, pero siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar donde se celebró. ¿Eso qué quiere decir? Que si la causal alegada no es admitida por la ley del lugar de celebración, esa disolubilidad, aunque fuese admitida por la ley del domicilio conyugal, finalmente no será admitida. Es decir, se condiciona la validez de la disolubilidad o de la posibilidad de la disolubilidad, aunque la ley del domicilio la admita,
está subordinada a la ley del lugar de celebración del matrimonio. En 1940, sin embargo, sí, dame un segundo, Mario, y termino. En 1940, sin embargo, se relaja de alguna forma la norma porque se permite que la ley del domicilio conyugal rija la disolubilidad. Y solo el reconocimiento, es decir, se puede dar el divorcio, pero el Estado del lugar de la celebración no está obligado a ese reconocimiento. En 1889, aunque el Estado en el cual esté el domicilio conyugal admitiera el divorcio con ruptura del vínculo, si esa posibilidad no estuviese o no estuviera admitida por la ley del lugar de celebración, tampoco se podría llevar a cabo el divorcio en ese lugar. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende, se entiende. Vale. ¿Qué ibas a decir, Walter? O a Francisco, creo que le corté, ¿verdad? A mí, profe. Sí, Walter, ¿qué me ibas a plantear? Sí, era lo siguiente. Si, por ejemplo, bueno, voy a tomar la ley de divorcio, donde el cual antes tenía que esperar como 300 días para tal efecto. Y uno va a Uruguay y quiere, o sea, situándose en el año 40, en 1940, y quiere divorciarse. Y se divorcia. Que lo que entendí fue que acá no es válido el divorcio. De aquel entonces, donde tenías que esperar 300 días para el efecto de divorciarte. ¿Se entiende? Sí. Nada más. Ya, pero básicamente aquí, para que empiecen a surtir esos efectos y que puedas contraer nuevo matrimonio, a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Pero tenemos que tener en cuenta que la producción, efectivamente, como decís, de los efectos, se va a regir por la ley del lugar del domicilio conyugal. ¿Sí? En 1940, ya se admite, ¿vale? En 1889, aunque la ley del domicilio conyugal lo admitiera, si la ley del lugar de celebración del matrimonio no lo admitiera, es como que la ley del lugar del domicilio queda descartada, es decir, no se puede validar, no se podrá aplicar esa ley tampoco, ¿vale? En 1940, en cambio, se admite la aplicación de la ley del lugar del domicilio y solamente, o sea, el efecto será que en todo caso, en el estado del lugar de celebración, ese estado no estará obligado a ese reconocimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, se puede aplicar la ley, pero el estado del lugar de celebración no estará obligado a reconocer ese divorcio en todo caso. Comprendo, maestro. Vale. Bien, siguiente, de la jurisdicción y pasamos a nuestro Código Civil, que nos queda muy poquito tiempo. Título 14 de la jurisdicción, artículo 59. Los juicios sobre nulidad de matrimonio, divorcio, disolución y en general sobre todas las cuestiones que afecten las relaciones de los esposos se iniciarán ante los jueces del domicilio conyugal. Si el juicio se promueve entre personas que se hallen en el caso previsto en el artículo 9, será competente el juez del último domicilio conyugal. Que se refiere ¿Cuál es? a los que tienen ya constituido domicilio en diferentes estados. Pues ya hubiera una separación de hechos, ¿está bien? Sí. Artículo 60. Aquí no hay esencialmente no hay diferencia, pero sí es una cosa importante que vamos a fijarnos que, por ejemplo, en nuestro Código Civil, etcétera, o en otros lugares donde podamos encontrar la referencia a domicilio conyugal, en nuestra ley de divorcio también, cuando no se hace referencia o solo se hace referencia a domicilio conyugal y ya no existe ese domicilio conyugal como tal, siempre tenemos que referirnos al último domicilio conyugal, ¿está bien? Y pasamos, por favor. Artículo 60. Serán competentes para resolver las cuestiones que surjan entre esposos sobre enajenación u otros actos que afecten los bienes matrimoniales en materia de estricto carácter real, los jueces del lugar en donde estén ubicados esos bienes. Muy bien, aquí tampoco hay diferencia, ¿vale? Con lo cual podemos pasar. Y quiero entrar en nuestro Código Civil, que aunque son pocos artículos, sí me quiero centrar un ratito y nos queda poco tiempo. Hoy seguramente ya no nos va a dar tiempo a hacer nuestra evaluación de la clase pasada,
pero es importante que terminamos esto y en todo caso en la próxima semana hacemos ambas evaluaciones. ¿Está bien? Juana, entramos en nuestro Código Civil, por favor, artículo 132. Artículo 132. La capacidad de contraer matrimonio, la forma y validez del acto se regirán por la ley del lugar de su celebración. Aquí, Artículo... sí, dame un sí. segundo, Juana. Aquí, no, además que este artículo ya lo hemos repetido muchas veces en muchísimos ejemplos, tenemos Sí. que tener en cuenta que si bien la redacción es diferente y es mucho más sencilla, en algún caso que los tratados de Montevideo, lo que sí tenemos claro es que, porque está separado, tenemos claro que la capacidad para contraer matrimonio y la forma de validez del acto también se derivan a la ley del lugar de celebración. Es decir, hay una congruencia entre lo dispuesto en el Tratado de Montevideo del 89, del 40 y también el Código Civil. 133, por favor. Artículo 133. Los derechos y deberes de los cónyuges se rigen por la ley del domicilio matrimonial. Estamos hablando aquí, aunque no se haga expresa referencia, estamos hablando de derechos y deberes personales, con lo cual también tenemos que decir que hay una cierta incongruencia, hechas las salvedades que hicimos al estudiar tanto en las disposiciones del 89 y del 40, pero efectivamente también se deriva al domicilio conyugal, al domicilio matrimonial. Y también tenemos que decir que si se da una alteración de ese domicilio, también tenemos que entender que se da una alteración de ese derecho, ¿vale? Siguiente, por favor. Artículo 134. El régimen de los bienes situados en la República, de matrimonios contraídos en ella, será juzgado de conformidad con las disposiciones de este código, aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución del matrimonio tuvieran su domicilio en el extranjero. Muy bien. Este artículo, ¿para qué creen que está previsto? Para que la gente que, o sea, si un paraguayo está, o sea, dos paraguayos se casaron, pero ponerle que uno se fue a España, pero se quiere divorciar, pueda divorciarse igual acá, o algo así. Sí, pero está fijado sobre todo al régimen patrimonial. Dice el régimen La de bienes. disolución. Sí, a la disolución, correcto. El régimen de los bienes situados en la República. ¿Verdad? Tenemos que entender aquí que se está tratando del régimen patrimonial, ¿sí? El régimen patrimonial del matrimonio, es decir, los bienes. Pero no establece una norma general, no dice el régimen de los bienes matrimoniales se regirá por la ley del domicilio conyugal, por la ley del lugar de celebración del matrimonio, por la ley del primer domicilio, como diría el Tratado de 1940, o del domicilio elegido de antemano, más precisamente, ¿vale? Sino que aquí sencillamente hace una acotación y dice los bienes que están situados en Paraguay de matrimonios contraídos en ella, estamos hablando de los matrimonios contraídos en Paraguay, por tanto no estamos hablando de los matrimonios celebrados en el extranjero, estos serán juzgados por las disposiciones de este código. ¿Sí? Aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución del matrimonio tuviesen su domicilio en el extranjero. Es decir, matrimonio celebrado en Paraguay, bienes existentes en la República, el régimen de esos bienes se deriva a la ley paraguaya con independencia de que al tiempo de la disolución los esposos tuviesen su domicilio fuera de la República. ¿Está claro? Profe, puede ser el caso de Castro y Bo, de la familia Bo y el cantante este. Sí, pero ¿en qué sentido? En el sentido de, creo, o sea, yo estoy entendiendo que es para hacer valer las capitulaciones que existen dentro de la República. En este caso no hay capitulaciones, ¿eh? En este caso es el no, ya sé, bienes. ya sé, profe, pero como en el sentido de decirte que ¿no? Hacer valer nuestro, o sea, nuestro régimen para con el régimen que creyó el cantante este que podía, o sea, el cantante este que podía sacar de alguna manera rédito sobre los bienes patrimoniales que existían acá de la familia Bo. A ver, no conozco el caso desde el punto de vista de los bienes, conozco el caso por, no sé, por las publicaciones periodísticas y tampoco conozco el caso, tampoco sé dónde se divorciaron, ¿vale? O sea, no sé, yo no él sé él volvió a México y ahí dijo, no, de acá no sacó nada y
Y se divorcian. Claro, pero no sé dónde se hizo el divorcio, no sé si se hizo en Paraguay o dónde, ¿vale? Pero el planteamiento es el siguiente. Cuando hablamos del régimen de los bienes, estamos hablando del régimen de bienes del matrimonio, ¿vale? Y si, según entendemos en nuestro ordenamiento jurídico, porque el matrimonio se celebró en Paraguay, les voy a marcar matrimonios contraídos en Paraguay, será juzgado de conformidad con este código. Es decir, ¿qué establece el código respecto del régimen, de los regímenes patrimoniales? Establece básicamente, nuestro régimen legal establece básicamente 3 posibilidades, ¿no? Y de esas 3 posibilidades existe una que se da por defecto, es decir, si no hay convención, hay un régimen. ¿Es correcto o no? ¿Cuál es ese régimen? A ver. De Los bienes bienes gananciales. gananciales. Claro, entonces vamos a suponer que en el matrimonio no se haya dado ninguna capitulación, ¿vale? Y que por tanto el régimen será el de gananciales. Existiendo ese régimen, lo que viene a decir aquí es que con independencia del domicilio que se tenga en el momento de la disolución del matrimonio, esos bienes situados en la República estarán sometidos a ese régimen, ¿vale? Y si hubiera habido alguna capitulación en el marco del ordenamiento jurídico paraguayo que admite la selección en todo caso de entre esos regímenes, se aplicará esas disposiciones, pero de conformidad con el ordenamiento jurídico paraguayo. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Muy claro. Bien. Sí. Si leemos el artículo 135, vamos a tener el panorama completo y vamos a poder seguramente profundizar un poquito y con eso tratamos de terminar, que estamos muy justos de tiempo, ¿eh? Artículo 135. Los que teniendo su domicilio y bienes en la República hayan celebrado el matrimonio fuera de ella, podrán, a su disolución en el país, demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales siempre que no se opongan a las disposiciones de este código y al orden público. Podrá igualmente exigirse en la República el cumplimiento de las convenciones matrimoniales concertadas en el extranjero por contrayentes domiciliados en el lugar de su celebración, pero que al tiempo de la disolución de su matrimonio tuvieran su domicilio en el país, si aquellas convenciones no establecieran lugar de ejecución ni contravinieran lo preceptuado por este código sobre el régimen de los bienes. Muy bien. Voy a facilitar la lectura, ¿sí? Y vamos a separar esto. Los que teniendo su domicilio y bienes en la República, ¿vale? Estos son los dos primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Los requisitos establecidos. A ver, domicilio y bienes en la República, pero que hayan celebrado matrimonio fuera, es decir, que se celebró en el extranjero, podrán, dice, ¿sí? Podrán. Es decir, es facultativo. Podrán. Vamos a darle entrada, dice, podrán a su disolución en el país, demandar, es decir, estamos tramitando la disolución en Paraguay, ante los jueces paraguayos. Podrán demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales, siempre que no se opongan a las disposiciones de este código y al orden público. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando del supuesto de un matrimonio celebrado en el extranjero, pero que los cónyuges ya tienen su domicilio y bienes en la República. Podrán, es decir, tienen, porque celebraron capitulaciones matrimoniales, dice, podrán demandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales. Es decir, que se admite la posibilidad de que el régimen de bienes establecidos en la ley paraguaya, que es la ley de su domicilio, y también la ley de situación de los bienes, no rija cuando existan capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero, como consecuencia de un matrimonio celebrado en el extranjero. Pero todo esto siempre que no se opongan a las disposiciones de este código y al orden público. Aquí hay un planteamiento que es bastante complicado. Dice, siempre que no se opongan a las disposiciones, y esto les quiero señalar, siempre que no se opongan a las disposiciones de este código.
Recuerden que esta materia existe justamente porque las disposiciones de nuestro código son diferentes o partimos de la base que pueden haber divergencias entre nuestro código y otras legislaciones. Si establecemos limitaciones como estas, básicamente estamos diciendo que no, cuando decimos que vamos a admitir las capitulaciones matrimoniales que se hayan dado de matrimonios celebrados en el extranjero y que capitulaciones celebradas en el extranjero, pero siempre que no se opongan a las disposiciones de este código, al final estamos diciendo que se tienen que regir por las leyes paraguayas. Sin embargo, creo que tenemos que interpretar esto en un sentido un poquito más laxo y dice, y al orden público, es decir, realmente tienen que oponerse a las disposiciones del código, pero además tienen que ser contrarias al orden público. Y eso, de alguna forma, permite que efectivamente las capitulaciones matrimoniales que caen en este supuesto no sean rechazadas, sino que sean convalidadas, es decir, que sean aceptadas por el juez que está tramitando el divorcio y, en su caso, la disolución, ¿vale? En el segundo párrafo dice, podrán igualmente exigirse en la República, es decir, el Paraguay, el cumplimiento de las convenciones matrimoniales concertadas en el extranjero por contrayentes domiciliados en el lugar de su celebración, todo esto en el extranjero, y aquí, pero que al tiempo de la disolución de su matrimonio tuviesen su domicilio en el país. Estamos más o menos en lo mismo, es decir, celebración de capitulaciones en el extranjero, pero que al tiempo de la disolución del matrimonio tuviesen ya su domicilio en Paraguay. Y dice, si aquellas convenciones no establecieren lugar de ejecución ni contravinieran lo preceptuado por este código sobre el régimen de los bienes. Realmente, la redacción es un poco enmarañada, pero básicamente es, se admitirá o podrán el cónyuge interesado en ello o los cónyuges al momento de la disolución en Paraguay de matrimonios celebrados en el extranjero o de capitulaciones celebradas en el extranjero o de ambas celebradas en el extranjero, podrán solicitar que se respete o se cumpla lo pactado en esas capitulaciones, siempre, y yo pondría este énfasis, que no se opongan a las disposiciones del código, pero vuelvo a repetir, puede que en algún caso sí se opongan a las disposiciones de este código, pero es más importante el que no se opongan a cuestiones de orden público. Es decir, si afectan sola, única y exclusivamente a cuestiones patrimoniales y esas cuestiones patrimoniales no son contrarias al orden público, deberían convalidarse en principio por los jueces paraguayos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien. Ya es la hora. Es la hora, sí. Si les parece bien, dejamos las preguntas para arrancar la próxima clase. Y la próxima clase vamos a tratar de hacer nuestros repasos y nuestras evaluaciones correspondientes a tanto la lección 7 como a la lección 8. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna pregunta, y para terminar, como dijimos, para arrancar puntuales y tratar de terminar también puntuales, llevamos hora y media de clase, así que lo que me digan ustedes. ¿Hay alguna duda, pregunta? Entiendo que no. Nada. Profe, Sí, Adriana. yo había notado que el 12 de abril se había fijado nuestra primera parcial. Sí, ¿Hablaste de eso la clase pasada? Pues yo lastimosamente ayer no pude asistir a la clase, entonces sí, no sé. hablamos de eso, Adriana. Y está marcado para el Bueno, 2, sí. para el 12. Sí. Que me Profe, corrijan los delegados si me estoy equivocando, pero hablamos ayer y creo que era el 12, creo recordar que es el 12. El lunes sería entonces, este lunes Sí, que creo que viene. sí. profe, escuchando tus clases Sí. se entiende, está súper bien. Pero yo en estos días de Semana Santa intenté leer el libro y no es igual. No es igual.
¿Me puedo basar, profe, en tus clases para el estudio de para la primera porción? Porque el libro no es igual el libro. Claro, a ver si estoy bien yo. Denme un segundo, denme un segundo. ¿Están los delegados por ahí? ¿No están los delegados? Creo que no, profe. No, ninguno. Claro, porque denme un segundo, es que no tengo en mente, pero yo sí creo que, denme un segundito, yo sí creo que Doctor, una consulta. sí, el primer parcial es el 12. Ah, pero tenemos ahí vamos bien, yo tenía mal calculadas las fechas, porque yo les decía ayer que íbamos muy bien y que la idea era llegar a la lección 10 para poder desarrollar el examen, ¿vale? Y ahora llegamos hasta la lección 8, ¿vale? Con lo cual el examen va a ser hasta la lección 8. Doctor, una consulta. Sí, Mario. El material que usted utiliza ahí en las diapositivas, ¿eso no nos puede enviar para que podamos estudiar de eso si no es mucha molestia? Sí, está todo subido en la plataforma, debería estar todo ahí, ¿eh? Dale, gracias, doctor. Gracias, profe. Profe, No sé y si- una consulta. Sí, Walter. ¿El examen va a ser de selección múltiple o va a ser de respuestas elaboradas que tenemos que hacer nosotros de acuerdo a De sus palabras? selección múltiple. De selección Ok. múltiple. Sí. Ok, profe. Bien. Profe, yo tengo una duda María. antes. El próximo lunes el examen. ¿Cómo yo sé cuando la ley se refiere al domicilio constituido primeramente o al que se encuentran actualmente? ¿A eso se refiere la ley o cómo es? Esa parte es la que me confunde. No sé si se entiende mi pregunta. No te entiendo, Nadia. A ver. En el artículo 40, para que voy a buscar porque anoté. Sí, no te Hay preocupes. un artículo que decía que por más que cambien de domicilio, iba a regir la ley del domicilio que habían fijado. Sí. Sí, Y dice, sí, después, dice, el 41 cambio de domicilio... Ah, perdón, es que no estoy proyectando ahora. Esperen, les voy a proyectar. artículo 41 del Tratado de Derecho Civil Internacional Montevideo. Sí. Dice, Bueno, sí, dice el cambio, el 43, ¿verdad? El cambio de domicilio no altera las relaciones. ¿Eso? sí. Sí. Y eso se refiere solo a ese capítulo, vamos a decir, a ese título de las capitulaciones matrimoniales. Sí. Porque Y solo después al todas cambio... son No, y solo al cambio, porque si te fijáis, dice las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes. a sola los bienes. Sí. Pero solo se refiere a eso. O sea que la jurisdicción y todo lo demás sería al domicilio actual, ¿verdad? Al domicilio actual, correcto. Sí, correctísimo. Sí. Es lo Eso que te no decía, era. en lo que tiene que ver con las relaciones personales, te decía que Sí. el cambio del domicilio altera el contenido de los derechos y obligaciones, pero en materia de patrimonial, no. Ya. ¿Vale? Y por eso les decía que una solución para ese cambio sería el utilizar las capitulaciones matrimoniales con posterioridad. Entonces eso de fijado es solo para lo patrimonial. Correcto, sí. Ya está. Muchísimas gracias, profe. Bueno, es muy importante y gracias por recordarme lo del examen de la próxima semana. Estamos entonces hasta la lección 8, que es hasta la lección que llegamos hoy. Yo me voy a asegurar, voy a revisar para que tengan tiempo, voy a tratar de hacerlo ya mañana y voy a revisar que tengan todos los materiales, pero deberían estar ahí, yo creo que ya los subí todos y van a poder entrar ahí y revisar. Pero los materiales que estamos usando son solo normas, ¿eh? O sea, estos son públicas, lo único que van a tener es que las van a tener juntas ahí, ¿verdad? Pero fíjense que estamos viendo los tratados de Montevideo del 89 y del 40 principalmente, y estamos viendo también el Código Civil por ahora. Y ayer que tratamos de sociedades, tratamos también la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles.
de Montevideo del 79. O sea, esos son los cuerpos normativos que estamos manejando hasta ahora. Y las explicaciones que le estoy dando en materia tanto de doctrina o alguna referencia jurisprudencial que tuvimos en algún momento, son los que les estoy dando en la clase, ¿vale? O sea que no vamos a salirnos de esos contenidos. Profe, las clases también se pueden subir al Classroom, ¿verdad? Las clases que se quedaron grabadas. Eso les debo y las voy a subir, no se preocupen. Gracias. Voy a tratar Doctor de querido. subirlo. José. Sí. Justamente hace rato revisé también por el Classroom, ¿verdad? Y no se actualizó el tema de los materiales, ¿verdad? Eso después de esta clase se podría revisar, doctor, para ver si se carga. O de última me pasás por WhatsApp, nomás o por el correo y... Vale, pero no se preocupen, yo mañana, como mucho, hoy no creo, pero mañana como mucho voy a actualizar eso para que lo tengan, ¿vale? Y también las clases. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Muchas gracias, profe. Si no tenemos más preguntas, sobre todo, insisto, yo no tengo problemas porque yo no tenía tan fresca en mente que ya es la próxima semana nuestro examen, pero si hay alguna pregunta, estoy aquí todavía para ustedes, ¿eh? Profe, ¿y mañana podríamos hacer en la última hora o a primera, ya dependerá de usted, podríamos hacer entonces un pequeño repaso así de las clases dadas, o sea, de las 8 lecciones que van a entrar, o sea, prepararte preguntas mañana para la clase Pero mañana de no las tenemos 8 clase. lecciones que van a entrar? Lunes y Y martes para la nomás. entonces ya no tenemos más nada que podamos hacer, entonces, profe, vamos a tener que esperar que te suba y ver tus clases, porque como dijo la compañera, realmente el libro es un poquito complicado, es un poquito abstracto en comparación a las clases que tenemos contigo, profe. Yo les propongo algo. Ustedes tienen examen o sea, tenemos el examen el lunes y tenemos que hacerlo en el horario de clases, ¿vale? Entonces, yo les propongo que, y depende, voy a fijarme en mi horario, puedo coordinar con los delegados, ¿verdad? Entonces, voy a ver, pero ustedes tienen clase el viernes, ¿no? Sí, los profe, viernes tenemos clase clase. de Entonces, técnica de La litigación. clase que es de guaraní a la primera hora. y La de después, guaraní lo que podemos negociar, Juanes. Y sí, se puede. vean si tienen algún espacio en el que podamos hacer, aunque sea una hora de repaso. Yo no tengo ningún problema. Podemos adelantar, hacer un repaso en lugar de tener clase el martes, por ejemplo. Yo puedo cambiar mi agenda por eso y veo si me avisan con tiempo en qué horario podrían el viernes. Yo trato de hacerme tiempo y ustedes podrían ya estudiar de aquí al viernes y hacemos los repasos sobre los temas puntuales que tengan. ¿Les parece bien? Súper bien. O de última, doctor, si no tenés problemas, podemos recalendarizar nuestro examen para el martes, entonces el lunes tenemos nuestra clase de repaso, así no usamos tu viernes. Pero no sé si puedo cambiar con la dirección académica. Entiendo. Entonces el viernes nos vamos a Pero hacer porque igual ustedes no tienen hora y media examen libre por ahí el viernes. Les hago una consulta. ¿Ustedes no tienen examen ya la próxima semana de otras materias? No, tenemos pensado hacer todo después del examen de justamente internacional privado. O sea, ningún examen va a ser antes. No, pero ya la próxima semana tienen otros exámenes. Para el fin de semana tenemos pensado uno. Vale. O sea, para el viernes. Para el viernes. O sea, tienen lunes y viernes examen. Sí. Vale. Bueno, está bien. Voy a ver si puedo cambiar para el martes el examen. ¿Está bien? Y les aviso. Perfecto. Muy agradecido, profe. Gracias. Dale, chicos. Genial, profe, Les hago genial. una consulta. Les hago una consulta. Por formalizar, y creo que podría ser, voy a cerrar esto, creo que podría ser a lo mejor si a ustedes les queda, porque entiendo que ustedes preferirían que fuera el martes, ¿no? Sí. Realmente Para sí, tener profe, repaso. si tenemos una clase de repaso contigo, no te hacemos trabajar un día que no corresponde realmente, porque como, o sea, todos tenemos otras cosas, profe, no No, queremos pero tampoco. por mí no se preocupen, si puedo organizarme no hay problema, pero sí veo que podríamos ganar en tiempos en que ustedes tendrían el fin de semana para estudiar, hacer el repaso y venir el lunes para hacerlo bien. Entonces, voy a coordinar, ahora mismo cortamos y
no sé, José, o sea, hablamos y tratamos de coordinar para ver cómo hago con la dirección académica, porque entiendo que si ustedes también piden, eso puede fortalecer el pedido, ¿verdad? Así es, profe. Vale, perfecto. Nada, chicos, vamos a ver si nos vemos el viernes o el lunes. Vamos a tratar de que sea el lunes. ¿Está? Está, gracias, profe. Hasta Dale, luego. profe. Muchas gracias a ustedes, Gracias, cuídense. doctor, agradecido. Nada, hasta luego. Gracias, doctor.